Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas Vamos tardes, Lee. buenas tardes. Vamos a seguir con el tema de decisiones, pero vamos a ver el siguiente enfoque de la decisión, sí, entonces, sí, no. Ok. Recordemos un poco lo que tenemos. Hemos visto lo que es la condicional simple, que es la condicional simple es aquella donde solo tenemos procesos cuando la expresión lógica se evalúa como verdadera. O sea, no hay una parte de sí no para colocar un proceso cuando la expresión lógica se evalúa falsa. Después tenemos lo que es la condicional doble y es cuando la condicional doble es cuando nosotros tenemos proceso definido, tanto si la condición de la instrucción sí se evalúa verdadera o se evalúe falsa. Y el siguiente enfoque que vamos a ver es la condicional anidada.
La condicional anidada significa que es cuando nosotros dentro de una decisión colocamos otra decisión, o sea, una decisión interna. Bien, vamos a ver el enfoque en donde esas decisiones, una dentro de otra, evalúan exactamente la misma situación, pero lo que pasa es que ya tenemos más de dos alternativas, o sea que no solamente tenemos el proceso para cuando la condición es verdadera o cuando la condición es falsa, ¿verdad? Sino que tenemos que seguir evaluando diferentes valores. Por ejemplo, digamos que tenemos, vamos a ponerlo primero con decisión doble. Ok, tenemos esa situación. Entonces, mire, dice, en una empresa hay dos tipos de empleados. Están los vendedores y los administrativos. Entonces, se quiere saber cuánto es lo que se va a conceder de aumento a un empleado. Hay dos porcentajes. Está el 12% y está el 10%. Solo que esos porcentajes, decidir si se aplica 12 o 10, depende del tipo de vendedor. Por lo tanto, si es del tipo de empleado. Por lo tanto, si es un vendedor, su aumento va a ser del 12%. Pero si es un administrativo, su aumento va a ser del 10%. Aquí claramente nosotros tenemos dos alternativas. ¿Por qué? Porque el empleado o es un vendedor o es un administrativo. Dos opciones, uno o el otro. Si no es vendedor, así yo evalúo la condicional preguntando si es vendedor, va a haber la posible respuesta de verdadero, sí, si es vendedor, o falso. Entonces, si es falso, tiene que ser administrativo, no queda otra opción. Entonces, supongamos, vamos a evaluar esto. Voy a poner solo la condicional. Que yo tendría si tipo vendedor es igual a tipo empleado, perdón. Tipo empleado es un vendedor. Vamos a ponerlo, la palabra completa, solo porque estoy explicando. Entonces, para que se entienda mejor, que si es un empleado vendedor, tengo la parte del entonces, que viene a ser condición verdadera. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto le corresponde de aumento si es vendedor? ¿Qué porcentaje le corresponde de aumento? Pregunto. 12%. Exacto, entonces yo pondría punto 12, o sea, 12%. Ahí tengo la primera alternativa, que es lo que resulta de que esta condición sea verdadera. Ahora, si esta condición es falsa, me voy a ir al si no, y en el si no es vendedor, va a ser administrativo. Su aumento es del ¿qué? Del 10%. Y cierro la decisión. Esa es una estructura condicional doble. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí?
Vamos a dejar eso. Ese es un enfoque utilizando decisión doble. ¿Por qué? Porque solo tenía vendedor o administrativo. Ahora, voy a hacer una modificación. Vamos a dejarlo acá. Y digamos, modifiquemos el problema anterior agregando una tercera categoría de empleado, que va a ser el instructor, al cual le corresponde un aumento del 9%. Así que ahora, ¿cuántas categorías de vendedores tengo? Perdón, de empleados. ¿Cuántas categorías de empleados tengo? Muchachos, ¿cuántas hay? Tengo vendedores, la primera. Tengo, ¿cuál es la otra categoría? Administrativos, en la segunda. Y ahora le agregamos instructor, o sea que tengo 3 categorías de empleado. Bien, entonces ahora tengo que decidir qué porcentaje de aumento hay que aplicar. Entonces siempre el porcentaje de aumento depende del tipo de empleado. Pero ahora miren, tengo 3 opciones y yo sé que esta estructura, sí, entonces sí, no, únicamente me sirve para evaluar dos opciones. Entonces, utilizando el sí, entonces sí, no, ¿cómo le hago para evaluar más de 2 opciones? Vamos a poner el enfoque acá. ¿Cómo resolveríamos eso con el sí, entonces sí, no? Te voy a evaluar mi primera categoría, que es la de vendedor. Entonces, si el tipo de empleado es igual a vendedor, entonces, ya sabemos, el vendedor tiene un aumento del 12%. Pero acabo de evaluar si es vendedor. ¿Cuántas categorías me faltan para evaluar? ¿Cuántas tengo pendientes? A ver, ¿cuáles me faltan? Ya puse vendedor. ¿Cuáles son las otras que me faltan? Administrativo. Ajá, solo esa me hace falta. Y el instructor. Y el instructor, o sea, me hacen falta 2 más. O sea que esta de aquí, esta parte sí, no, que es la parte falsa de este sí, ¿m? Yo no puedo venir y decir, que si no fue vendedor, entonces voy a poner el punto 10. No, porque entonces estoy diciendo que si no es vendedor, es administrativo. ¿Y qué pasó con el instructor? Ok, el instructor. Tampoco puedo decir, bueno, lo voy a incluir aquí, que es 9%. No, porque entonces lo que estoy diciendo es que si no es vendedor, primero dije que el aumento era 10% y después dije que el aumento era 9%, si no es vendedor. Pero en ningún momento ahí yo estoy planteando que si es administrativo es el 10% y que si es instructor es el 9%. O sea que el si no me da para una opción más, solo una opción más. ¿Y qué hago si tengo 2? Si tengo pendiente 2 opciones. Es aquí donde vamos a colocar el anidamiento. Una instrucción condicional dentro de otra. Y en este caso, la instrucción condicional la voy a colocar en la parte falsa de la primera condicional. O sea, ¿no es vendedor? No, no es vendedor. Ok, si no es vendedor, ¿es administrativo? Ven, tengo que hacer otra pregunta. Como en la vida real, si me dicen que hay 3 categorías. Bien,
y yo tengo que aplicar un porcentaje de aumento. Entonces empiezo a preguntar, ¿es vendedor? No, no es vendedor. Ok, no es vendedor. ¿Cuánto me hace falta? ¿Es administrativo? No, no es administrativo. Ah, entonces es instructor. Ese mismo planteamiento lógico que yo puedo hacer en la vida real, lo voy a plasmar en el pseudocódigo. ¿No es vendedor? No, no es vendedor. Ah, entonces voy a preguntar si es administrativo. Entonces empiezo con la condicional nuevamente, pero esta nueva instrucción sí está en la parte falsa de la primera condición. Entonces tengo si tipo empleado es igual a administrativo. Entonces, ok, entonces ahora tengo que evaluar esta, que puede ser verdadera o falsa, pero primero voy con la parte del entonces, la verdadera. Si es administrativo, ok, si es administrativo, vamos a tener, era el punto 10, ¿m? El 10% de aumento. Bien, entonces ya evalué dos opciones. Me falta la tercera, que es el instructor. Es como que yo preguntara, ah, ¿no es vendedor? No. ¿Es administrativo? Tampoco. Bueno, entonces tiene que ser instructor. Ven, entonces yo ya no vuelvo a preguntar. Yo sé que son tres. Si no es vendedor, si no es administrativo, tiene que ser el tercero. Entonces voy a asumir que se trata de la tercera categoría de empleado. Entonces, este signo de acá, le pertenece a esta condición. Entonces, no es administrativo. Ahora voy a decir que el porcentaje es del 9% porque asumo que se trata del instructor. Miren, ¿cómo fue que llegué yo a este 9%? El falso de esto, que no es vendedor, me llevó aquí. Entonces entré a esta nueva condicional y el falso de esto, o sea, no es administrativo, me llevó acá. No es vendedor, no es administrativo, entonces instructor le corresponde un 9%. El asunto ahora es que tengo esta estructura anidada dentro de este sí no, que es la parte falsa de esta condición. Entonces tengo dos decisiones, una dentro de otra. Entonces tengo que cerrar, no puedo dejar abiertas las decisiones. Cuando uno tiene una estructura anidada, tiene que ir cerrando las decisiones más internas, o sea, las que están más adentro. Entonces la decisión más interna es esta, tengo que cerrarla. Vengo acá y cierro. Ese fin sí cierra esta estructura. Pero entonces todavía tengo abierta esta de acá. Tengo que cerrarla. Te voy a colocar fin sí para esa estructura. Y ahí ya cerré ambas estructuras condicionales. Ese es el enfoque que utilizamos con decisiones anidadas. Revisen, por favor. Clic, entonces así puede haber un sinfín de decisiones. Por ejemplo, en este caso solo fueron tres. Así pueden haber cuatro o cinco. Sí, o sea, podemos plantear más, que le diría, más estructuras condicionales anidadas. Lo que pasa es que cuando ya hay cierta cantidad, yo diría tres o cuatro todavía se entiende, pero cuando ya tenemos más, estar poniendo decisiones una dentro de otra, la estructura se vuelve, aparte de larga, se vuelve más compleja de entender. Entonces, hay otro tipo de estructura condicional que nos facilita evaluar cuando tenemos muchas más alternativas, que es la siguiente que vamos a ver a esta nidada. ¿No hay más preguntas?
Bueno, eso es para explicar el enfoque anidado. Bien, vamos a pasar a un ejercicio. Permítanme, lo busco. Ok, leamos. Una empresa dedicada a las ventas de electrodomésticos necesita determinar cuánto se le pagará a sus vendedores. El pago de los vendedores se calcula por la suma de su sueldo base más la comisión de vengada, según las ventas realizadas. Analice la siguiente tabla. Tenemos en esta tabla que en la primera columna nos dicen cuáles son los tres tipos de vendedor, A, B, C. Cada tipo de vendedor tiene su correspondiente sueldo base. Por ejemplo, el vendedor de tipo A, su sueldo base son 5,000. El de tipo B, sueldo base 4,000. Y el de vendedor tipo C, el sueldo base es 3,500. Y aparte de ello, en la última columna, que es el porcentaje de comisión, nos están diciendo que cada tipo de vendedor tiene su propio porcentaje de comisión. Un vendedor de tipo A va a ganar un 12% de comisión sobre las ventas que haya realizado. El vendedor tipo B tiene un porcentaje de comisión de 10 y el vendedor tipo C un porcentaje de comisión de 9%. Después dice, hay que considerar que se debe deducir un 5% de impuestos. Este es el impuesto sobre la renta. O sea que hay una deducción. Bien, cuando hay una deducción, hablamos de que tenemos un sueldo bruto y un sueldo neto. El sueldo bruto es el sueldo sin aplicar deducciones. Pero una vez que nosotros le restamos a ese sueldo las deducciones, el sueldo que queda se llama sueldo neto. Le dice 5% de impuestos sobre el sueldo bruto y nos dice qué es el sueldo bruto. Es el sueldo base más la comisión. Esta comisión es en base al porcentaje que se debe de aplicar cualquiera de los tres. Por ejemplo, digamos que vendió alguien 50,000 lempiras ese mes. 50,000 lempiras. Según la tabla de comisión, ese mes le va a corresponder según el tipo de vendedor, ya sea el 12, el 10 o el 9%. Supongamos que ese vendedor que hizo la venta de 50,000 mensuales es tipo B. Tipo B. Entonces, en tipo B le corresponde el 10%. ¿Sobre qué? Sobre los 50,000 lempiras que él vendió en mercadería. Entonces, eso me darían 5,000 lempiras de comisión. Ahora, no solo eso va a ganar, porque él tiene su sueldo base, que es de 4,000, según la categoría B. Por lo tanto, su sueldo bruto van a ser los 4,000 más los 5,000 lempiras que obtuvo de comisiones. ¿Estamos claros con esto? Sí, Lili. Ok, revisemos. Yo ya tengo el algoritmo. Entonces, miren, qué sé yo, o sea, ¿qué me da el texto del ejercicio? Me dice cuáles son los tipos de vendedores. Me dice de cuánto es el sueldo base según el tipo de vendedor, lo mismo que el porcentaje de comisión. Pero para poder obtener la respuesta a esta pregunta de cuánto es el sueldo bruto, el impuesto, el sueldo neto, me tengo que enfocar en un vendedor en particular. Ya fulanito, que es un vendedor, y yo tengo que determinar cuánto se le va a pagar. Yo lo que tengo es esta tabla, pero en esta tabla yo tengo que tomar decisiones.
¿Qué aplico de sueldo base? ¿Qué aplico de porcentaje de comisión? ¿Ok? Me tengo que decidir. Entonces involucra una estructura condicional. ¿De qué depende la decisión que yo vaya a tomar? Del tipo de vendedor. Entonces, yo no sé qué tipo de vendedor es. Ese es un dato de entrada. Bien. Ahora, como vimos, este porcentaje se aplica sobre el monto de las ventas que hizo esa persona. El texto no me dice de cuánto fueron las ventas. No sé cuánto vendió. Entonces, como no lo sé, voy a preguntar. Ahí está el otro dato de entrada. Miren, el tipo de vendedor, cuántas ventas realizó. Y lo otro que vamos a considerar es el nombre del vendedor. Aquí está la parte de la lectura de datos. Ingrese nombre del vendedor. Aquí tengo la variable non vendedor, que es de tipo cadena. Ingrese el tipo de vendedor y me dan las opciones A, B o C. Leo ese dato en la variable tipo -vendedor, que es una variable de tipo carácter. Ingrese las ventas realizadas. ¿Cuánto vendió ese mes? Ese dato lo voy a leer en la variable ventas. Aquí está definida la variable ventas, que es de tipo real. Las otras variables que están definidas ahí son variables que voy a ocupar en el proceso. ¿Por qué? Porque tengo que asignar un sueldo base. Tengo que asignar un porcentaje de comisión. Porcentaje de comisión. Tengo que asignar de cuánto en dinero es la comisión que se le va a pagar. Un sueldo bruto, impuesto y sueldo neto. Entonces son las variables de proceso. Bueno, procedemos a la entrada de datos. Nombre vendedor, tipo vendedor, ventas. Bueno, ya cuando esto se ejecute, yo sé qué tipo de vendedor es. ¿Qué debería de hacer? Vaya, por ejemplo, se llama Juan. Es un vendedor tipo B y vendió 80,000 lempiras ese mes. Esos son los datos de entrada. ¿Qué hago yo con esos datos? ¿Cuál sería mi proceso? Miren acá. ¿Qué haría con Juan, que es un vendedor tipo B y vendió 80,000 lempiras ese mes? Acuérdense que tengo que determinar sueldo bruto, impuesto y sueldo neto. Es sacar el 10% de los 80.000. Exacto. Mire, ¿usted qué fue lo que hizo? Revisó la tabla y miró, pero si esta persona es tipo B, le va a corresponder un 10% de comisión. Entonces usted tuvo que tomar una decisión, ¿verdad?, en base al tipo de vendedor. Es lo que vamos a hacer nosotros. Debemos de decidir. Aplicamos 5, 4 o 3. Y también debemos de decidir, aplicamos 12, 10 o 9. Vamos a entrar a una estructura condicional. Vean, tenemos 3 opciones, porque hay 3 tipos de vendedor. Entonces empiezo yo con la primera opción que tengo, que es tipo A. Y pregunto, si tipo vendedor es igual a A, que es la primera categoría, ¿de cuánto es su sueldo base? 5,000. ¿De cuánto es su porcentaje de comisión? 12%. ¿Qué es lo que está en esta tabla? ¿Vendedor tipo A? Sí. Bueno, entonces tu sueldo base es 5,000 y su porcentaje de comisión es 12%. Ahí yo ya planteé un proceso para esta primera alternativa, tipo A. Me faltan todavía 2 alternativas, B y C. Como me hacen falta 2 alternativas, este si no es suficiente. Así que voy a volver a preguntar. ¿Y cuál es mi segunda alternativa? Que el tipo de vendedor sea categoría B. Así que pregunto, si no, si tipo vendedor es igual a B. Si esto es verdadero, su sueldo base es 4,000. Su porcentaje de comisión es
de 10%. Entonces, ¿cuánto llevo evaluado? Llevo evaluada la primera opción, que es tipo A, la segunda opción, que es tipo B. ¿Cuántas opciones me faltan por evaluar? Bueno, tengo la opción de tipo C, de vendedor. Bueno, entonces yo digo, ¿no es vendedor tipo A? No, no lo es. ¿No es vendedor tipo B? No, no lo es. Bueno, entonces tiene que ser el último que queda, que sería el tipo C. Así que no establezco una nueva pregunta, una nueva decisión, sino que me voy de un solo a la parte falsa de la estructura que está más anidada. Y digo, bueno, para el tipo C, su sueldo base, 3.500, y su porcentaje de comisión son 9%. Fin sí. Este primer fin sí que cierra esa estructura. Y como ven, esta estructura está dentro de el si no, o sea, dentro de la parte falsa de la primera estructura de tipo vendedor igual a A. O sea, está anidada. Entonces tengo que cerrar ahora la más externa, o sea, esta, la cual estoy cerrando aquí. Entonces la parte verdadera de tipo vendedor es igual a es esta. La parte falsa de tipo vendedor igual a A es esta. ¿Bien? Otra estructura condicional. Saliendo de esta estructura condicional, o sea, cuando yo llegue acá, a este punto, ya sé cuál es el sueldo base y ya sé cuál es el porcentaje de comisión. Lo puedo aplicar. La comisión, comisión en dinero, es las ventas realizadas por el porcentaje de comisión. No importa si el porcentaje de comisión es 12, 10 o 9%, igual tengo que multiplicarlo por las ventas. No es una instrucción que dependa de la condición. Por eso está fuera de la estructura condicional. Bueno, ya sé cuánto en dinero es la comisión. Sueldo bruto, la comisión que hay que pagarle más el sueldo base. Ahí está el sueldo bruto. Ahora me dijeron que había una deducción que es la del impuesto. ¿A qué va a ser igual el impuesto? Al sueldo bruto por 5%. ¿Qué hago con ese impuesto? Se lo resto al sueldo de esta persona. Aquí está, sueldo bruto menos impuesto, y eso le llamamos sueldo neto. Entonces, estas tres cosas son las que me pidieron. Y doy salida. Ahí llega el algoritmo. Revisen, por favor. ¿Tienen consultas? Sí, puede regresar arriba al chat. Ok.
¿Consultas? No, licenciada. No. Ok. Vamos a dejar la clase hasta acá. La prueba la voy a habilitar a partir de la 1:30 y va a estar disponible para que la realicen hasta las 10 de la noche. Bien. Yo consultas únicamente las podría atender de 8 a 10 de la noche por correo electrónico. Por si desean hacer la prueba en ese lapso de tiempo, de 8 a 10 de la noche. Pueden esperarse hasta la noche. Si no, ok, perfecto, la pueden hacer antes. ¿Por qué medio le hacemos la consulta si tendríamos alguna? Disculpe. Correo electrónico. Lick, paso Bien. lista. Aquí yo entré un poco tarde. No, no pasé lista. Ok. Ok. Bien, me despido. Continuamos el lunes siempre con este enfoque de decisiones anidadas. Recuerden, a partir de la 1:30 la prueba, pero los que quieran estar haciendo la prueba y poder realizar consultas de 8 a 10 de la noche. Gracias, Lick. Gracias a Listo, Lick, ustedes. muchas gracias. Adiós. Gracias, Lick. Adiós.